Buenas tardes, siendo las 5:01, damos inicio al tercer día del seminario de herramientas para mejorar la productividad en la extrusión de polímeros. El día de hoy vamos a tocar aspectos relacionados con variables del proceso de extrusión y cómo éstas afectan la productividad. Nos vamos a apoyar en una presentación que ya voy a compartirles en unos segundos. Revisemos nuevamente esta diapositiva que habla sobre el concepto de productividad. Esta diapositiva fue el punto de partida el martes anterior para la presentación que se hizo. Nosotros, el día de hoy, estaremos hablando de el cuarto factor de producción, que es el de la maquinaria. Para facilitar el estudio, lo estaremos dividiendo en varios aspectos y de eso es que estaremos hablando en las siguientes diapositivas. Estos factores de producción, recuerden, están en el denominador de la ecuación de productividad. Siguiente, por favor. Ahora podemos ver un listado donde aparecen 8 aspectos en el que fue dividido el factor de producción llamado maquinaria. Como dije en la diapositiva anterior, pues esto lo hacemos para facilitar su análisis. Esta selección de los 8 aspectos pues se debe a observaciones realizadas en visitas que hicimos en empresas, bien sea por asistencia técnica, por asesorías, y encontramos que aunque son factores, son aspectos cotidianos, algunos o no se estaban empleando o algunos se estaban usando en forma incorrecta en las empresas. La invitación que hago en este momento y que voy a reiterar a lo largo de la charla es que ustedes por favor realicen un análisis, un autodiagnóstico, una autoevaluación y se pregunten si lo están aplicando, si lo pueden aplicar, si lo pueden hacer solos y en caso de que alguno de estos aspectos despierte su interés y lo quieran aplicar y requieran ayuda, pues nos lo comunican y a través de la Escuela del Empaque del SENA podremos prestarle la asistencia que requieran. Veamos entonces ya en detalle cada uno de estos aspectos. Siguiente, por favor. El primer aspecto a analizar es el relacionado con la ficha de proceso. En este punto me voy a permitir dar inicio con la conclusión final, que dice que no debe existir una ficha de proceso en la cabeza de cada operario. ¿Por qué escribo este texto? Porque hemos identificado en visitas realizadas en algunas empresas que o no existe una ficha de proceso o, si bien está documentada en el sistema de gestión, no se aplica. Y lo que se hace es que cada vez que llega un pedido que ya se ha sacado, se ha producido en otras oportunidades, dependiendo del operario que esté de turno en ese momento, se ajustarán unas condiciones en la máquina que permitirán obtener un producto conforme, pero en distintos tiempos de cuadre y con distintos niveles de producción. Esto no es lo ideal, eso no es lo que debería ocurrir y pues la herramienta básica para evitar esa situación es una ficha de proceso. Como definición y como ayuda en esta discusión, pues podemos ver qué es esa ficha. Al final es un documento sencillo y en ese documento están estandarizados los valores de cada parámetro con el que se fabrica un producto en particular.
De manera que si hay variaciones o en el proceso, o en la materia prima, o en la máquina que se va a hacer, pues tendrá que hacerse una nueva ficha de proceso. La utilidad, pues ya con lo que les dije inicialmente, pues tenemos ya la idea de qué es la utilidad. Una vez tengamos esa ficha de proceso, cuando se repita un pedido, el operario pues tendrá un valor de referencia que le permitirán hacer el cuadre en el menor tiempo y minimizando los desperdicios. Esto ya es una ganancia. Parece algo que saltaría y dirían en algunas empresas, pues evidentemente así lo hacemos, pero uno nota que es muy frecuente lo de las distintas fichas de proceso en la cabeza de cada operario. Siguiente, por favor. En este momento se generan dos preguntas relacionadas con la ficha de proceso. La primera es cómo se hace y la segunda es quién la debe realizar. Bueno, referente a la primera inquietud de cómo se hace, cuando se presenta un pedido que no tiene ficha de proceso, bien sea porque es nuevo en la empresa o porque se fabricó o se elaboró hace mucho tiempo y no quedó registrado en ningún lado cómo se hizo, pues se inicia con colocar unos parámetros iniciales en la máquina para arrancar con esos parámetros basados bien sea en la experiencia por pedidos similares a este nuevo producto o por una consulta bibliográfica que se haga cuando no se tiene ningún pedido de referencia similar porque el material es distinto, porque la máquina es distinta, por la situación que sea. Con esos parámetros iniciales comienzo a producir y hago los ajustes pertinentes hasta lograr obtener un producto conforme en la mayor cantidad de kilogramos hora posible, o sea, con la mayor producción posible. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿quién la debe realizar? Y se debe realizar por un operario líder o un operario experto y un representante de producción. Este binomio de, de personas entre la parte de la operación, el operario y el representante de producción, pues se debe a una situación que no es ningún secreto. Los pedidos se pueden ajustar y obtener en forma conforme con varios niveles de producción, es decir, a varios niveles de kilogramos hora. No me corresponde aquí en esta charla pues definir el porqué de esa situación, pero pues uno puede obtenerla a niveles medios de producción de kilogramos por hora o a niveles máximos de producción de kilogramos por hora. ¿Cuándo es más fácil controlar la máquina? Pues, pues les digo, no es ningún misterio. En niveles medios de producción, pues será más fácil hacer el control de la máquina. Por eso es bueno que estén presentes para desarrollar esta ficha, tanto la parte del operario como la parte de producción. Los dos deben de velar por obtener producto conforme a la mayor cantidad de kilogramos por hora. Eso es lo que requiere la empresa. El bienestar de la empresa es el bienestar pues, de todos los empleados. Entonces, si tenemos fichas que aseguran esta situación, pues digo, producto conforme a la mayor cantidad de kilogramos por hora posible, estamos mejorando la productividad. Y al momento de que podamos exigir y seguir que esas fichas se cumplan en cada pedido que se haga, estamos evitando lo que ya mencionamos, de que hay varias formas de obtener el producto según la cabeza de quien esté operando la máquina. Siguiente, por favor. Solo a manera de ejemplo, muestro aquí un esquema general
de una ficha de proceso. Los contenidos, los capítulos que tenga cada ficha de proceso, pues dependerá de la gestión documental de la empresa, de la complejidad que tenga su proceso, de la complejidad de su maquinaria y también de los gustos, en cierta forma, de quien la esté construyendo, elaborando. Pero en general, pues debe tener una identificación del proceso, del producto, la fecha, la máquina en la que se hace. Debe tener una descripción de la materia prima, tanto el nombre, la referencia, el tipo, los porcentajes, la cantidad o porcentajes que se tengan, dependiendo de la formulación. Para eso habrá unos valores teóricos y unos valores reales, tanto de secado si se requiere y temperaturas. Bueno, estos son ejemplos. Ahora en cuanto a la máquina, el herramental o los equipos periféricos, pues se deberá estipular el parámetro con el nombre que le tengan en la empresa y que conozcan. Recuerden que uno en las empresas, pues existen los nombres técnicos y también existen los nombres con los cuales toda la planta conoce algunas variables. En lo posible es mejor hacer referencia al nombre técnico y de ese parámetro pues manejar las unidades para que evitemos las confusiones, los valores nominales, el límite inferior, el límite superior permitido, el valor real que se obtuvo dentro de esos límites obviamente, así para cada parámetro y llegar también a especificaciones del producto y los atributos que tiene ese producto, saber cuáles son las unidades que maneja para ese atributo, bien sea de dimensiones, bien sea de peso, bien sea de propiedades, con sus valores nominales, también sus límites inferiores, sus límites superiores y observaciones generales que se tengan de ese producto. Este es solo un ejemplo. Cada empresa construye sus fichas, como les digo, con la complejidad o simplicidad que les permite su proceso. Nosotros hemos participado en la elaboración de algunas fichas, hemos asesorado, hemos colaborado, siempre buscando que sean lo más sencillas posible para que se puedan aplicar. No, no existen fichas de proceso perfectas. Yo pensaría que la mejor ficha de proceso es la que sí se usa. De nada nos sirve que estén en los sistemas de gestión y estén documentados y sean para mostrar en las auditorías si en verdad no las estamos usando. En la medida en que sean más sencillas, que todo el mundo le vea la utilidad, pues se van a manejar, se van a utilizar y seguramente van a comenzar a afectar eso que nos tiene aquí hablando hoy, que es la productividad. Recuerden, los ajustes de la máquina se pueden lograr a niveles intermedios de producción o a niveles máximos de producción. ¿Cuál tenemos en nuestras empresas? Esa es una de las preguntas que les decía que debemos de resolver. Y termino con la conclusión que inicié. No debe existir una ficha de proceso en la cabeza de cada operario. Vamos a la siguiente diapositiva. El segundo aspecto a analizar es el relacionado con las curvas de operación de una extrusora. En este punto, el objetivo es identificar el perfil de temperatura y las RPM que le permitan a la extrusora tener la mayor cantidad de polímero plastificado dado en kilogramos hora, que además se pueda convertir en un producto conforme. Es decir, que ese caudal que se está obteniendo sea controlable y sea posible en el resto de la línea optimizarlo en un producto que se venda. Vamos a comparar algunas variables. Inicialmente la RPM del tornillo contra el caudal de la extrusora en kilogramos hora. Veremos qué pasa, sacaremos algunas conclusiones de esa comparación. Pero también se van a hacer unos ajustes en el perfil de temperatura, viendo la RPM del tornillo, cómo este conjunto cambia o afecta el caudal de la extrusora en kilogramos hora. Igual debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes. El primero, y considero que el más importante a tener en cuenta en este momento,
es que cada extrusora tiene su propia curva de operación. Los datos que les vamos a mostrar en las siguientes diapositivas obedecen a una máquina en particular, cuyas características van a verlas exactamente en la diapositiva que viene. Y no se pueden extrapolar al universo de extrusoras que hay, ni siquiera en la planta de transformación nuestra. Cada máquina, dependiendo del tipo de tornillo que tenga, del tipo de alimentación que tenga, de cómo es el cabezal, de cómo son las temperaturas, de cómo se adapta el cabezal al tornillo, de todas estas cosas tendrá su propia curva de operación. Pero sí es importante al menos tener la mía, esta máquina, saber esta máquina cómo funciona. Ya vamos a ver por qué. Hay también otras cosas importantes como que a medida que se aumentan las RPM, llegará un punto en que van aumentando también el caudal, pero si sigues aumentando mucho esas RPM, vas a notar que el caudal, o sea, los kilogramos por hora que produce esa máquina, comenzarán a disminuir. Ahora concluiremos por qué. Y lo que sigue es, vamos a ver cómo los perfiles de temperatura tienen alguna influencia en el caudal de la extrusora. Para eso pues tendremos que analizar con detenimiento las curvas y sacar comparaciones. Siguiente, por favor. Ahora estamos viendo las características relevantes de la máquina en la cual se realizó el estudio. Voy a mencionar las principales: el diámetro del tornillo, que es de 35 milímetros, el tipo de tornillo, que era con mezcladores MADO y pines. En la siguiente diapositiva podremos ver una foto de ella y les hablaré más de ese tema. La longitud del tornillo era de 28 diámetros. El tipo de cilindro es un cilindro ranurado, del cual también vamos a ver una foto. El diámetro del cabezal que se usó es de 80 milímetros. El tipo de cabezal es un cabezal monocapa y podremos ver la foto de él. La holgura de la boquilla es de 1.15 milímetros. El material utilizado fue polietileno de baja densidad. La presión de la masa fundida en la mayor producción, el mayor caudal, fue de 120 bares. Y el perfil de temperaturas iniciales lo veremos en la siguiente, en las gráficas. En la parte de abajo de cada gráfica está el perfil de temperaturas que se usó inicialmente y los perfiles de temperatura que se fueron modificando. También, aunque aquí no está escrito, me vale la pena decir que esta máquina es una máquina que está ubicada en el centro Austin del SENA, en la planta de plásticos. Es una máquina de construcción alemana de la marca Kune y, y al momento de realizar este estudio tenía alrededor de 10 años de uso. Veamos las siguientes diapositivas con las fotos del tornillo, del cilindro y del cabezal. Observamos tres fotos. La que está ubicada al lado izquierdo y arriba corresponde al tornillo de extrusión que se usó para este estudio. Vemos un tornillo con un mezclador MADOC y con un mezclador de pines. Vale la pena resaltar en este punto que hasta antes del mezclador MADOC, ese tornillo tiene una relación de compresión de 1 a 1.9. Es decir, es muy bajito, pensando en que con esa máquina se transformaba polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad. Luego, después de esa compresión tan baja, el material polimérico entraba en contacto con el mezclador MADOC o con el Union Carbide, que también aparece en los libros teóricamente con ese nombre, y la plastificación va a ocurrir en ese corto trayecto para luego recibir o va a ser recibido por los pines que se van a encargar de homogeneizar esa mezcla. Esto tiene unas implicaciones que podemos y vamos a analizar en unas diapositivas siguientes. Por ahora veamos la foto que está
al lado izquierdo inferior, donde se observa el cabezal monocapa utilizado. Es un cabezal con un torpedo, utiliza como soporte lo que se conoce como patas de araña, luego tiene un distribuidor helicoidal para borrar esas patas de araña y luego viene la boquilla convencional. A la derecha tenemos el cilindro ranurado que cuenta con 8 ranuras de un perfil semicircular. Además, también podemos ver el sistema de enfriamiento que maneja este cilindro ranurado, el cual es indispensable en este tipo de elementos, puesto que la fricción hace que se eleve mucho la temperatura en esa zona. Veamos las siguientes diapositivas. Bien, y hemos llegado a las curvas de operación de una extrusora. Varias cosas para hablar de esta diapositiva. La primera es que la curva de operación pues no es otra cosa que una gráfica en la cual en el eje horizontal están las RPM que se utilizaron, que se fueron variando para el ejercicio. Y en el eje vertical tenemos la producción o el caudal en kilogramos hora del polímero que se fue obteniendo, de la masa de polímero que se obtuvo en esta extrusora. Otra cosa para resaltar es el nombre de esta gráfica. Le he llamado perfil normal, pero hace referencia a un perfil de partida, a un perfil inicial que fue tomado con unas temperaturas de proceso basados en la experiencia que se tenía en el uso de esta máquina y también en las condiciones teóricas que arroja la literatura para el polietileno de baja densidad, que es lo que hemos estado trabajando y todo el ejercicio estará basado en polietileno de baja densidad. En la parte inferior de esta diapositiva se observa una tabla con las temperaturas en grados Celsius que se tienen para un tornillo que está dividido en dos zonas, un elemento en el cual el catálogo de la máquina lo llama desviador, que tiene dos zonas también, y un cabezal que tiene tres zonas. El desviador 1 está ubicado antes de los filtros y el desviador 2 es un elemento que está uniendo el tornillo con el cabezal y está ubicado después de los filtros. Para efectos prácticos en las próximas diapositivas y en los ensayos que se hicieron, vamos a ver que el tornillo 1 y 2 más el desviador 1 son considerados como un bloque de análisis y el desviador 1, cabezal 1, cabezal 2 y cabezal 3 como otro bloque de análisis. Veamos ahora sí la gráfica. La gráfica indica que para 20 RPM se estaba trabajando alrededor de 6.2, están obteniendo alrededor de 6.2 kilogramos por hora de material polimérico. Para 40, 16.2, para 60, 22.4, para 80, 25.6, para 100 RPM, 27.9, para 120 RPM, 28 kilogramos por hora, y para 140 RPM, 25.9. Observemos y recalquemos algo importante aquí, y llegó un momento en el cual aumentábamos las RPM, pero no aumentaba el caudal, la producción en kilogramos por hora de la máquina. De esto, pues la teoría nos dice dos situaciones. La primera, hace referencia al cambio ya de la viscosidad en el producto que se está transportando dentro del tornillo y que eso hace que comience a disminuir la cantidad de kilogramos por hora. La segunda hace referencia a que llega un momento en que se va acelerando tanto el tornillo que los pellets que se estaban transportando por él no son tomados desde la tolva y la garganta de alimentación con facilidad.
Ya es tan rápido el eje del tornillo que comienza a perder eficiencia en la forma en que toma los pellets, que simplemente están cayendo por gravedad. Nuestro punto máximo de producción estuvo a las 120 RPM con 28 kilogramos por hora de producción. Ese es un dato importante y lo vamos a necesitar más adelante porque vamos a entrar en comparaciones con estos datos viendo qué tanto afectan estos cambios que vamos a hacer con respecto a ese caudal máximo. Veamos la siguiente diapositiva donde comienzan a hacerse algunos cambios. En esta gráfica tenemos los primeros cambios. Miremos primero la tabla que está en la parte inferior. La, la fila que está resaltada de azul es exactamente lo que vimos en la diapositiva anterior, que era el perfil normal o de partida. Luego vemos dos filas en las cuales en la primera se aumentaron 10 grados Celsius los perfiles de temperatura en la zona del tornillo y el desviador 1, que es el que estaba antes de los filtros, conservando las mismas temperaturas en el desviador 2 y el cabezal y todo el cabezal. Luego tenemos una fila en la cual se aumentaron 20 grados Celsius con respecto al perfil normal o de partida, las temperaturas que estaban en el tornillo 1, tornillo 2 y desviador 1, conservando nuevamente lo que está después, que es el desviador 2 y el cabezal. Veamos qué influencia tuvo esto en la producción en kilogramos hora. Entonces, miren, la gráfica que está de color naranja es la gráfica que corresponde a 10 grados Celsius de aumento. La gráfica que sigue, que es la de color gris, corresponde a 20 grados Celsius. Podemos ver que a medida que se fue aumentando la temperatura, comenzó a tenerse una disminución en los kilogramos por hora que producía la máquina. Esto, debo decirlo, está un poco contravía de lo que dice la teoría. En la teoría normalmente nos indican lo contrario, pero estos son datos por ahora reales y estamos sacando conclusiones de lo que se obtuvo en esta máquina en particular. Nosotros vemos cuando llegamos a los 140 RPM que se tienen 27.4 kilogramos por hora y eso corresponde a una disminución de 3.57% en la producción. Miren que comienza a afectarse la producción de la máquina en un número importante, ¿no? Cuando uno ve que eran 27.4 contra 28 kilogramos por hora, uno dice son apenas 600 gramos, no es tanto, eso no interesa. Cuando uno lo ve en porcentaje ya la cosa comienza a hacerse más importante, ¿no? Son 3.57% menos de producción que cuando lo vas trasladando a las 24 horas del día, a toda la semana, a todo el mes y a todo el año, comienza a generar una producción, digamos, una disminución de la producción importante, unos kilos que no se produjeron y un dinero que no entró a la compañía. Vamos a ver qué pasa en las siguientes curvas cuando hagamos otros cambios. Pues los otros cambios van a ser, si aquí aumentamos la temperatura, pues luego la vamos a disminuir y vemos qué pasa en el tornillo y le hacemos lo mismo al cabezal. Veamos la siguiente diapositiva. Para identificar a qué hace referencia esta gráfica, veamos primero lo que está en la tabla inferior. Nuevamente, lo que está resaltado en azul corresponde al perfil normal o de partida. Y luego, lo que se hizo aquí fue disminuir inicialmente en 10 grados Celsius la temperatura en el tornillo y en el desviador 1. Como les dije, lo que está antes de los filtros. Y dejamos igual la temperatura después de los filtros, que es el desviador 2 y el cabezal.
En la última fila se disminuyó la temperatura en 20 grados Celsius. Con esos 20 grados Celsius se disminuyó en el tornillo y en el desviador, dejando el resto igual. Ahora sí miremos la gráfica. La gráfica nos muestra el perfil normal, es el perfil que está en azul. Luego tenemos el, el que es de color naranja y el que es de color gris. El de color naranja es con 10 grados Celsius menos y el de color gris con 20 grados Celsius menos. Al inicio no hay mayor variación, básicamente se puede decir que son las mismas gráficas hasta alrededor de los 80 RPM. Después comienza a haber alguna variación, algo se nota, de los 100, 120 y 140. La tendencia es la misma. La tendencia es, primero noten que no es lineal, ¿no? Es una especie de parábola. Y también noten que va decayendo después de los 120 grados, de 120 RPM. ¿Cuánto fue el aumento? Entonces pasamos de 28 que estaba produciendo el perfil normal a 28.8. Esto es un aumento, vuelvo y les digo, si uno lo mira solamente en los gramos, que son 800 gramos, no parece mucho. Esto es un aumento del 2.86%, lo cual ya es más importante y relevante cuando usted proyecta esto al mes y al año de cuánto dinero más está produciendo y cuánto dinero más va a poder recibir usted en su empresa. Solamente aquí cambiando los perfiles de temperatura. No hemos hecho ninguna otra variación por el momento. Veamos qué pasa en las siguientes gráficas con otras variaciones. Nuevamente iniciemos por la tabla que está en la parte inferior. Muestra que, pues el azul, ya no le voy a hablar más, el perfil normal, muestra que se hicieron unas variaciones en el cabezal. La primera fila habla de 10 grados Celsius más en el cabezal, lo cual indica que el tornillo 1, 2 y el desviador 1 quedaron igual que el perfil normal. Pero se están aumentando las temperaturas en el desviador 2 y en las tres zonas del cabezal. Luego la última fila muestra un aumento de 20 grados Celsius en el desviador 2 y en las tres zonas del cabezal, dejando igual las temperaturas del tornillo y del desviador. Veamos qué ocurrió en la gráfica en cuanto a los kilogramos hora que se producen. Primera situación, pues el perfil de temperatura es el azul y el de partida, el normal. Y luego el naranja son con 10 grados más y el gris con 20 grados más. ¿Qué vemos? Vemos que un comportamiento similar en cuanto a que no es lineal, en cuanto a que después de ciertas RPM comienza a caer la producción y en cuanto que aumentó tanto para el color naranja como para el color gris, se presenta un aumento de perfil a medida que aumentamos la temperatura. Llegamos a aumentarla en 8.93%, pasamos de 28 a 30.5. Eso es un aumento de 8.93 solo cambiando temperaturas del cabezal. Lo que sigue en otras gráficas será disminuyendo temperatura del cabezal y luego haremos una combinación un tanto brusca de las mejores condiciones y las peores condiciones y vemos qué pasa. Bueno, veamos la siguiente diapositiva. La tabla ubicada en la parte inferior nos muestra las variaciones realizadas. Ya sabemos qué significa el resaltado en azul. Ahora la primera fila que está después de la fila de azul dice que al cabezal se le rebajaron 10 grados Celsius. Eso aplica para el desviador 2 y las tres zonas del cabezal. Y la última fila muestra que al cabezal se le rebajaron 20 grados Celsius. Otra vez aplica para el desviador 2 y para todas las zonas del cabezal, dejando con perfil normal o de partida las temperaturas tanto en el tornillo como en el desviador 1. Y miremos qué pasó con la producción.
Primero, pues la gráfica, la línea azul, la línea azul hace referencia al normal. La línea naranja a la disminución de 10 grados Celsius, la línea gris a la disminución de 20 grados Celsius. El comportamiento no es exactamente el mismo anterior, vemos que la naranja tiene una desviación, un comportamiento un tanto distinto, pero pues más o menos se acomoda en cuanto a que no es lineal y en cuanto a que a medida que aumentamos las RPM después de 120 comenzó a caer la producción. Una situación para resaltar es que la menor, eh, pues la mayor producción en la gris fue 24.8 cuando estaba a 120 RPM, pero comparado con los 28 kilogramos por hora que se producían en el perfil normal o de partida, es una disminución de 11.43%. Algo para resaltar que también pasó en el otro, pero resaltémoslo aquí inicialmente. Miren que cuando se aumentó la temperatura en el cabezal, mejoró la producción hasta un 8.93. Pero cuando se disminuyó la temperatura en el cabezal, disminuyó la producción hasta un 11.43. Es más fácil, parece más fácil disminuir la producción que aumentarla. Es decir, llega un momento en que los ajustes que se hagan cuando sean dañinos, el efecto es más catastrófico que cuando son benéficos para la producción, es un poquitico menos. Eso mismo pasó en los números cuando analizamos el aumento de temperatura del tornillo y disminución del tornillo. Era mayor el aumento, era mayor la disminución, que era de 3.57 contra un aumento de 2.80 y algo. Entonces siempre los efectos serán mayores cuando se están disminuyendo, serán más grandes cuando esté disminuyendo las, el caudal y serán más pequeños cuando esté mejorando el caudal. Miremos la última diapositiva, a ver qué nos muestra. Igual que en las curvas anteriores, primero miremos la tabla que está en la parte inferior. La resaltada con azul ya sabemos, y viene la primera fila después de la resaltada con azul. Se hicieron unas combinaciones de temperatura, unos cambios de temperatura un tanto caprichosos y que estamos viendo aquí. Estamos viendo el tornillo con disminución de 20 grados Celsius y el cabezal con aumento de 20 grados Celsius. Esto nos va a generar la mejor combinación para aumentar la productividad, la producción en kilogramos por hora. Y la que sigue está mostrando tornillo con 20 grados Celsius de aumento y cabezal con disminución de 20 grados Celsius. Y eso nos mostraría la peor combinación en cuanto a los kilogramos por hora. Vale la pena resaltar que cuando se hicieron estos cambios, pues los perfiles de temperatura quedaron bastante anormales y la estabilidad del proceso en cuanto al producto que estaba saliendo, que era una película soplada, pues no fue la mejor. De todas maneras queríamos hacer el ensayo de ver cuánto era lo mejor, la mejor combinación y la peor combinación. Veamos la gráfica de arriba. Línea azul, pues la de referencia. Línea naranja, la que tiene la mejor combinación en cuanto a los kilogramos por hora, que es tornillo disminuyendo 20 grados, cabezal aumentando 20 grados Celsius. Nos dio una mejora en la producción de 11.43%, que son 3.2 kilogramos con respecto a los 28 que estábamos trabajando. Cuando se hizo el análisis con la peor combinación, la producción llegó a 22.6 a 120 RPM y eso significa una disminución del 19.29%. Se vuelve y resalto nuevamente una conclusión que mencioné en la diapositiva anterior y es
las mejoras fueron solo del 11% y la desmejora fue del 19%. Como les digo, con unos procesos muy complejos de estabilizarlos, porque las temperaturas pues estaban bastante fuera de los perfiles normales que uno maneja, como de aumentos típicos, de crecimiento típico entre zona y zona. La gráfica color naranja del aumento se comportó más o menos como se ha comportado eh, todas hasta ahora. La gráfica gris sí se comporta un tanto distinto, como pueden ver al inicio a 20, 40, 60 y 80 RPM, la curvatura cambió. Siguió siendo curva, pero cambió. Eso, pues, la explicación que damos es porque los perfiles de temperatura definitivamente están complejos y el cabezal estaba aún muy frío, entonces la producción se estaba viendo muy afectada. Bueno, saquemos algunas conclusiones en la siguiente diapositiva. Estas conclusiones ya se habían mencionado al inicio de este aspecto 2 de las curvas de operación. Una primera conclusión, y ahí quedó claro, es que hay un punto en que a medida que se aumentan las RPM, se disminuye el caudal de la extrusora. Eso quedó claro viendo las gráficas. Si se sigue aumentando el número de RPM del tornillo, seguirá disminuyendo el caudal en kilogramos por hora. Y en teoría, si lo lleva a niveles absurdos de RPM, pues tendrá básicamente cero de producción en kilogramos por hora a niveles absurdos. Me refiero a llevar a 500 RPM el tornillo. Y digo absurdo porque pues uno no va a llegar a esos valores. En cuanto a los perfiles de temperatura, está claro que influyen en el caudal de la extrusora. Y también influyen en miles de propiedades, ¿no? Eso no lo vamos a desconocer aquí. Los cambios que se hicieron eran cambios que buscaban afectar y alterar, influir en el caudal de la extrusora, pero manteniendo un producto que fuera conforme. Eso no se puede seguir aumentando temperatura a niveles también absurdos en los cuales se degrada el material y disminuyendo temperatura a niveles absurdos en los cuales el material está por falta de temperatura sin plastificación y hagamos es un daño en la máquina. Bueno, voy a dejar como reflexión final en este aspecto de las curvas de operación unas preguntas y las podemos contestar en forma parcial aquí en esta charla, pero sí es importante que ustedes también se lo contesten, sobre todo la segunda, lo contesten referente a su empresa. Primera pregunta, ¿esto cómo se hace? Pues esto se hace en la máquina, andando, utilizando material, gastando kilos por hora, haciendo muchas pruebas, utilizando tiempo del operario, tiempo de la máquina, kilogramos de la empresa, y es una inversión que vale algún dinero por el tiempo y por los kilos por hora. Ahora, ¿vale la pena hacerlo? Esa será una pregunta que cada cual deberá contestarse. Si uno logra aumentar la producción un 1%, eso le va a determinar unos ingresos a largo plazo. La inversión que haga ahora no la va a recuperar en un día o en dos. Son inversiones que se recuperan a lo largo del tiempo, pero vale la pena hacerlo, lo deberá definir cada uno en su empresa. Ahora bien, ¿qué hago yo? ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién me puede ayudar? El SENA está en condiciones de ayudarlo a construir este tipo de gráficas y este tipo de ensayos, y hacer los ensayos, acompañarlos. Para eso estamos nosotros. Estamos divulgando estos resultados de ejercicios hechos aquí directamente en nuestra máquina y pueden contar con nosotros si lo requieren. Una pregunta que, que es la última y vale la pena pues hacerse es, ¿estoy seguro que estoy produciendo en las RPM máximas y el caudal máximo que puedo obtener en esa curva de operación? O sea, estoy llegando al punto en el cual las RPM son las que me dan el caudal máximo. ¿Estoy seguro de eso? ¿O simplemente estoy produciendo en un punto en el que cuadre la máquina y estoy sacando
producto conforme, pero podría hacerlo con más kilos por hora. Si estoy seguro, si ya hice esto, no hay problema. Si no, pues quieren salir de la duda y llegar al punto óptimo en su curva de operación y saber que ahí es donde producen más kilos por hora y están optimizando la máquina y van a tener mayores ingresos. Si es que desean hacerlo, cuenten con nosotros. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Hemos llegado al tercer aspecto que he llamado cálculo teórico de perfil de temperaturas. Bueno, inicialmente, y eso sí, sin ahondar en la química de polímeros, puesto que ayer el instructor Harry nos habló de este tema en forma extensa y profunda y aclaró muchas dudas de lo que tienen que ver los materiales, sus propiedades con la productividad, sí debo hablar de que esta temperatura de proceso está definida por la naturaleza de cada material, bien sea amorfo y bien sea parcialmente cristalinos, y unas temperaturas importantes para este tipo de materiales. Bueno, sabemos que todos los materiales termoplásticos tienen una TG, que es la temperatura de transición vítrea, y que los parcialmente cristalinos además presentan otra temperatura importante, que es la que la literatura llama TM, y es la temperatura de fusión de los cristales. Bueno, con esa información podemos ver las ecuaciones aquí presentes que hablan de que la temperatura del proceso para los materiales amorfos es la TG, o sea, temperatura de transición vítrea, más 100 grados Celsius. Y la temperatura de proceso para los materiales parcialmente cristalinos es la TM, que es la temperatura de fusión de los cristales, más 70 grados Celsius. Algunas preguntas que surgen ahí evidentes es la primera: ¿dónde obtengo esos valores de la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión de los cristales para el material que yo uso? Alguna pregunta también podría ser: ¿mi material es amorfo o semicristalino? Pero bueno, la respuesta está en la literatura técnica. También se puede sacar de las fichas de la materia prima, las fichas técnicas del material. Algunos proveedores las suministrarán. Y en la siguiente diapositiva pues estaré mostrando algunas temperaturas para materiales que comúnmente trabajamos en extrusión. Los polietilenos, polipropileno, sacados de la literatura técnica. La otra pregunta importante en este momento que se debe definir es esa temperatura de proceso, ¿dónde se está midiendo? ¿En qué punto de la máquina estoy diciendo que debe tener esa temperatura? Es decir, en la primera zona de la extrusora que está cerca de la tolva, en los filtros, en el inicio del cabezal, en el final del cabezal. Bueno, la respuesta es: esta debería ser la máxima temperatura a la que va a estar sometido el polímero. Eso nos dice que normalmente está en la última zona del cabezal. Veamos la próxima diapositiva para aclarar algunas dudas estas. En esta tabla podemos ver valores de referencia para TG, o sea, temperatura de transición vítrea, y TM, temperatura de fusión de los cristales, en unos materiales amorfos y cristalinos. Debo aclarar que son valores de referencia, puesto que, dependiendo del material, y en algunos casos, pues polímero, copolímero, en el caso de polietileno si es de alta, de baja, de lineal, en el caso de PVC que sea blando o que sea rígido, pues los valores van a cambiar unos grados más, unos menos. Estoy colocando un punto de partida de referencia encontrado en literatura técnica. Cuando uno quiere precisar cuál es el valor de esa TG o TM, dependiendo del caso, para su material, pues debe ir a una literatura específica de su material y ver si el proveedor, el fabricante me lo suministra.
Si no, me toca ir a hacer unas pruebas especiales con equipos de laboratorio en las cuales me definan cuáles son esas temperaturas. Ahora vemos si eso es importante o no, lo veremos ahora. Pero bueno, como materiales, como temperaturas de referencia tenemos para el PVC y poliestireno que son amorfos, unas temperaturas TG, 80 grados Celsius para PVC y 95 grados Celsius para poliestireno. Ahora, para materiales semicristalinos, como el polietileno y el polipropileno, tenemos unas TM de 125 grados Celsius para el polietileno y 160 grados Celsius para el polipropileno. Vuelvo y repito, en mi material yo debería saber exactamente cuál es esa temperatura, dado el caso, la TG o la TM, y tendría que hacerlo, si no me lo suministra el proveedor, el fabricante, con unas pruebas de laboratorio. El SENA presta esos servicios de laboratorio y podemos hacer esas pruebas y podemos darle ya un valor muy aproximado de cuál es lo que usted está transformando en su máquina. ¿Para qué? Para, para dar respuesta a lo que está aquí abajo de por qué esto afecta a la productividad. Resulta que muchas veces lo vemos, iniciamos los procesos con un material y como no sabemos exactamente cuál es, entonces la temperatura de inicio puede estar, por la experiencia que se tiene, a veces el empirismo no es buen amigo de la productividad, casi siempre no es buen amigo. Entonces se tienen unos mayores desperdicios hasta llegar a un primer producto conforme. Ese primer producto conforme pues será el que cumple las condiciones, todas las características de la ficha del producto, es decir, los atributos de calidad que tenga definido para ese producto. Y se va a utilizar una cantidad de tiempo y una cantidad de materia prima cada vez más grande si yo inicio mi proceso con unas temperaturas muy desviadas de estas temperaturas de proceso que son recomendadas. Y puede ser o porque está muy frío el material o porque está muy caliente. En cualquiera de los dos casos voy a tener problemas, voy a comenzar a gastar más materia prima, voy a comenzar a tener mucho más tiempo y la productividad se me va a bajar. Algunos dirán, bueno, eso es una sola vez en cada producto nuevo, en cada lote nuevo de materia prima y pues dejo una reflexión ahí interna para que cada cual en su empresa se lo pregunte y se lo responda a sí mismo. No tenemos que hacer colectivas estas autorrespuestas, autocríticas, pero en verdad pasa eso solamente una vez en su empresa, pasa solamente cuando cambian de materia prima, o eso es más repetitivo. O vemos que dependiendo del operario, lo coloca y los inicios son con distintos valores, entre ellos las temperaturas, y como no hay un patrón ya definido de referencia que diga arranquen tanta e inicien con esta temperatura, vemos que hay desperdicios con frecuencia en esos que le llamamos, pues vulgarmente le llamamos cuadre en la máquina, que es hasta obtener el primer producto conforme. Esa es una reflexión que, dependiendo pues la respuesta, uno dirá, sí, vale la pena definir exactamente para mi materia prima cuál es la temperatura y yo darle ese punto de partida de temperatura de proceso. Siguiente diapositiva, por favor. El cuarto aspecto a analizar es el relacionado con el cálculo teórico de la relación de soplado. Observemos algo antes de hablar de este tema. Todo lo que hemos hablado hasta este punto y analizado hasta este punto eran conceptos generales y transversales que aplican a cualquier proceso de extrusión, bien sea extrusión de perfiles, extrusión de tubería, extrusión de película, extrusión para el proceso de extrusión soplado para sacar el Parison, extrusión de lámina, todo aplicaba hasta aquí. Este en particular, este aspecto 8, es netamente para la extrusión de película soplada. ¿Por qué lo
lo vamos a analizar aparte, pues por su importancia, por la cantidad de empresas que trabajan la extrusión de película y porque aunque es muy sencillo, hemos visto en visitas que a veces se cometen unos errores pequeños, pero que afectan la productividad. Sin entrar en el detalle de la fórmula y de cómo se llega a la fórmula de relación de soplado, sí pretendo mostrar el concepto general de lo que es la relación de soplado. La ecuación que está a la izquierda pues nos dice que es el diámetro de la burbuja sobre el diámetro de la boquilla. El diámetro de la burbuja en el punto en el cual ya tomó la dimensión definitiva y que pues de ese diámetro ya vamos a tener un ancho y va a ser el ancho final de nuestro producto película plástica extruida. Y el diámetro de la boquilla, pues el diámetro del material con el cual está saliendo y que lo normal es que lo voy a inflar, así que el diámetro de la burbuja va a ser más grande que ese diámetro de la boquilla. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como dije en la diapositiva anterior, la ecuación de relación de soplado inicialmente dice que es el diámetro de la burbuja sobre el diámetro de la boquilla. Aquí vienen una serie de cálculos geométricos sencillos que nos definen pues que el diámetro de la burbuja es equivalente a 0.637 por el ancho. Eso es una, un número que resulta de dividir 2 entre pi, y eso es por condiciones geométricas, como les digo, haciendo una conservación de los perímetros, llegamos a la ecuación que normalmente manejamos, que dice que la relación de soplado es 0.637 por el ancho sobre el diámetro de la boquilla. Aquí, como les dije, no vamos a profundizar más. Esta es la ecuación típica. Y ahora veamos qué hacemos con ese número. Algo tenemos que definir. Y en la práctica, más en la empresa, ¿para qué me sirve ese número? Eso es lo que queremos ver ahora. Siguiente, por favor. La relación de soplado es una variable extensamente estudiada en el mundo de los polímeros por la importancia que tiene y cómo afecta ciertas propiedades. Los fabricantes de los polímeros nos han dado ya unos valores recomendados, unos rangos recomendados, dependiendo del material que se esté transformando. ¿Cómo llegaron a esos rangos? Pues se hicieron múltiples ensayos. Con esos ensayos a distintas relaciones de soplado con cada material, van y evalúan las propiedades de la película obtenida en, en cuanto a resistencia a la tracción, resistencia al rasgado, resistencia de impacto al dardo, el porcentaje de termoencogimiento que tiene. Esto les va a permitir a ellos definirnos que entre esos valores las propiedades están equilibradas y el producto se puede elaborar con tranquilidad. Es así como nos recomiendan que para polietileno lineal de baja densidad se trabaja entre 2 y 3, para polietileno de baja densidad entre 1,7 y 2,5, polietileno de alta densidad entre 3 y 5 y polipropileno entre 1 y 1,5. Estos valores, si se buscan en la literatura distintas fuentes, van a encontrar algunas variaciones. No, no grandes variaciones, pero sí es posible que en alguno aparezca que es, por decir algo, polietileno de baja densidad entre 1,8 y 2,7. Podemos encontrar en la literatura. No hay uniformidad de criterios, no es una regla exacta, pero están todos más o menos en esos valores. Si excedemos mucho esos límites, es posible que logremos estabilizar la película, fabricar algo, pero las propiedades van a estar muy desequilibradas en el sentido máquina, en el sentido transversal, o vamos a tener una película termoencogible. Entonces, cuando uno, si lo saca en polietileno de baja densidad, cuando uno, si tiene una relación de soplado muy alta,
al momento de sellarlo, vamos a tener que el sello se va a recoger. Bueno, entonces estos valores hay que tenerlos como referencia. Veamos un ejemplo y busquemos la utilidad y apliquemos esto a la productividad. Siguiente, por favor. En este ejemplo se describe una situación típica, cotidiana, de cualquier empresa que trabaje en la fabricación de película plástica soplada. Nos están diciendo que un cliente hace un pedido en el cual requiere película soplada hecha en polietileno de alta densidad y con 800 milímetros de ancho ya cuando esté en el rollo. La teoría que acabamos de ver nos dice, nos indica que se debe tener una relación de soplado que debe estar entre 3 y 5. La empresa nos dicen que tiene pues, disponibilidad de varios cabezales. Tiene uno de 100 milímetros, otro de 160, otro de 250 milímetros. Y la pregunta que salta es, ¿con cuál de esos tres cabezales se debe trabajar y cuál mejoraría la productividad? También, ¿por qué mejoraría la productividad? También hay que preguntarse eso. Bueno, no vamos a hacer todos los pasos de la ecuación. Ahí tenemos planteada la ecuación. Hay una tabla en la cual se han hecho unos cálculos partiendo del ancho y de los dos valores que ya están recomendados para la relación de soplado. Se hace cuál sería un diámetro de boquilla que se puede tener sin salirse de esos rangos de relación de soplado que nos han dado. Entonces el despeje pues es simplemente queda que el diámetro de la boquilla es 0.637 por el ancho sobre la relación de soplado. Haciendo eso nos da que para que la relación de soplado sea 3, el diámetro de la boquilla da 100 o debería de ser de 169.86 milímetros. Lo aproximé a 170 milímetros pues para efectos prácticos. Y para que la relación de soplado sea 5, el diámetro de la boquilla debe ser de 102 milímetros. Ahora sí miremos lo que hay disponible en la empresa. De entrada podemos ver que el de 250 milímetros de diámetro que tiene la empresa, el cabezal, no se puede usar. Si usamos ese cabezal, nos daría una relación de soplado muy, muy baja, muy por debajo de 3. Entonces ese definitivamente está fuera. El de 100 se puede usar. La respuesta estaría casi en el rango del de 102, así que si uno tiene ese en la empresa, decidimos que se puede usar. Y el de 160, pues definitivamente se puede usar. Ahora, ¿cuál de esos dos es mejor? ¿Cuál da una mejora en la productividad si nosotros estamos trabajando ese pedido? La respuesta es, y la conocen la mayoría pues, de los que trabajamos con polietileno de alta en películas, en extrusión de película, pues se debe trabajar con el cabezal de mayor diámetro, que es el que permite fabricar más kilos por hora y eso nos daría una mayor productividad. La razón es que mayor, el mayor diámetro hace que tenga un área de salida más grande el polímero y por tanto va a fluir con mayor facilidad. Hay menos pérdida de presión, tendremos más kilos por hora. Ahora bien, ¿qué situaciones pasan a veces en las empresas? Llega un cambio de pedido y como el de 100 milímetros, pues en teoría está casi dentro del rango y se podría usar, se toma la decisión de no cambiar para ahorrarse tiempo de cambio, el tiempo de la limpieza, del montaje, pues que va a quitar algún tiempo dependiendo la complejidad que tenga la máquina, pueden ser horas. Entonces se toma esa decisión de no hacerlo. Pero cuando los pedidos son muy grandes de muchas toneladas, ese tiempo inicial que se puede utilizar, que se puede gastar en el cambio de cabezal, pues se va a compensar con creces en el aumento de productividad que se debe tener. Cada empresa pues deberá tomar esa decisión, pero basado en esto, en que el cabezal más grande es el que produce más. Cuando uno hace ya el cálculo exacto de con un cabezal de 160, ¿cuál sería la relación de soplado? Pues lo pueden hacer ahí aparte, da 3.18.
O sea que estamos dentro del rango, no habría problema y es muchísimo más útil trabajar con ese cabezal. Siguiente, por favor. De manera que la gran conclusión que podemos sacar en este aspecto de la relación de soplado es que se debe trabajar con la boquilla más grande posible que respete los rangos que se tienen de relación de soplado. Sin salirme de esos rangos, la más grande posible es la que me va a permitir tener más kilogramos por hora, más producción. Al final, en los pedidos muy largos, muy grandes, eso va a marcar la diferencia. Así tenga que hacer una parada y un cambio. En empresas, en algunas empresas los cambios están ya en media hora, en otras están en 2 horas. Bueno, eso depende del tamaño y la complejidad de la máquina. Algunas máquinas ya están muy estandarizados todos los procesos, ya tienen montado SMED y en esas no hay ninguna duda, hay que hacer el cambio. Produce más kilos por hora y eso al final se va a ver retribuido en la cantidad de material que se puede vender. Bueno, siguiente por favor. El quinto aspecto está relacionado con el cálculo teórico de la relación de alado. Podemos ver la expresión matemática que lo define y es que la relación de alado es igual al GAT sobre la relación de soplado por el calibre. De estos términos que están aquí descritos, el GAT hace referencia a el espacio en milímetros que hay para la salida del material en el cabezal. Es la diferencia en radios entre el macho y la hembra que componen la boquilla para la salida del cabezal. La relación de soplado pues la acabamos de ver en las diapositivas anteriores y el calibre es el espesor de la película soplada. La relación de alado, o se llega a esta ecuación de la relación de alado a partir de unos análisis de conservación de masa. En esta charla no vamos a hacer todo el desarrollo de las ecuaciones que nos permiten llegar a esta expresión simplificada, pero sí vamos a ver cuáles son las relaciones de alado recomendadas y qué podemos hacer en nuestra empresa para utilizar esto en nuestro bien y mejorar la productividad. Siguiente, por favor. En la literatura técnica que habla sobre extrusión de película soplada, encontramos valores recomendados para la relación de alado. Esta, al igual que se hace con la relación de soplado, pues los fabricantes de los polímeros hacen múltiples ensayos cambiando el GAT, cambiando la relación de soplado, el calibre y evaluando cuáles son las propiedades mecánicas que se obtienen con esas películas, de tal manera que nos dan unos rangos en los cuales se puede trabajar y se obtienen propiedades equilibradas. Es así como nos recomiendan valores óptimos para trabajar polietileno de baja densidad que estén entre 3 y 6, igual que para polietileno de alta densidad entre 3 y 6, y para polietileno lineal de baja densidad que esté entre 14 y 16. Noten ese incremento considerable que se tiene para el polietileno lineal de baja densidad. Bueno, la conclusión que sacamos aquí en este punto, pensando en la productividad, es que respetando los valores recomendados para relación de alado, se debe producir una película soplada con la boquilla que tenga el mayor GAT posible. ¿Por qué el mayor GAT? Porque, como ya habíamos dicho, a mayor abertura entre el macho y la hembra en la boquilla del cabezal, pues fluye una mayor cantidad de masa polimérica, hay una menor resistencia, una menor pérdida de presión y por tanto logramos obtener
una mayor cantidad de kilogramos por hora de este cabezal. No se puede exagerar, hay unos valores ya recomendados. Esos valores obedecen a ciertas condiciones de operación. Los valores recomendados para el GAT están entre 0.8 y 1.3 milímetros. ¿Por qué esto? Porque los materiales poliméricos poseen una memoria elástica y una vez el polímero sale del cabezal y se enfrenta pues a la presión atmosférica, se va a expandir. Es así como si tenemos un GAT de 1 milímetro, el polímero expandido que sale del cabezal puede llegar a 2 o 2.2 milímetros. Luego nos toca con la velocidad de alado de los rodillos de alado y con relación de soplado, que es estirándolo transversalmente, llevarlo hasta las dimensiones comerciales en las cuales vamos a vender el producto. ¿Cuáles son esas dimensiones comerciales? Llevarlo al orden de 50 o 75 milésimas de milímetro, solo con velocidad de alado y con relación de soplado. Quiere decir que si hago un GAT muy grande, voy a decir un caso exagerado, de 3 milímetros y la memoria elástica lo lleva a 6 o 5,5 milímetros, va a ser muy complicado lograr sacar películas en los valores comerciales que tenemos de calibre. Sacaríamos láminas y pues, ese producto no es el que queremos vender. De manera que se debe siempre trabajar con los valores máximos de GAT sin exagerar, conservando las propiedades que nos han dicho los expertos en este tema y logrando mayor cantidad de kilos por hora, que es lo que logra la facturación y lo que hace que mejoren los ingresos en la empresa. Siguiente, por favor. El sexto aspecto hace referencia al sistema de enfriamiento de una película soplada. Bueno, al igual que lo mencioné en el tema de la relación de soplado y la relación de alado, pues esto que vamos a decir es específicamente para los sistemas de película soplada. Porque vamos a describir el anillo de enfriamiento que le aplica un aire uniforme a la película y se debe garantizar homogeneidad en cuanto a temperatura y caudal en todo el perímetro de la burbuja de plástico que estamos extruyendo. ¿Qué pasa? Aunque suene evidente que debe ser así, cuando se va a revisar con un equipo especializado como un anemómetro que estamos mostrando en la parte inferior derecha de la diapositiva, el anemómetro me marca cuál es el caudal y cuál es la temperatura en los diferentes puntos que da el perímetro del anillo de enfriamiento. Y comienzan a aparecer unas variaciones, a veces mayores, a veces menores, y esas variaciones van a incidir directamente en el calibre de la película y en algunas propiedades de la misma. ¿A qué se deben esas variaciones? Bueno, hay múltiples causas. Una causa, la más compleja de todas, puede ser el diseño del sistema del anillo de enfriamiento. Esa, digo que es la más compleja porque la solución a veces es tan complicada como que se tiene que comprar otro anillo de enfriamiento. Otras causas menores y que están más en el manejo del equipo es que debido al mal uso o a golpes que han sufrido, por ejemplo las mangueras, algunas estén aplastadas y al estar aplastadas pues hay menos flujo de aire por alguna de ellas y comienza a haber un problema en la cantidad de aire que arroja el anillo. Otra que puede ocurrir o que ocurren con frecuencia es porque se rompen las mangueras y no se solucionan debidamente o no se reemplazan, comienzan a haber filtraciones de aire a través de ellas. Y una muy sencilla aparentemente
pero que con frecuencia ocurre es que no se limpia ese sistema de enfriamiento, comienza a acumularse el polvo, comienzan a obstruirse las mangueras, la obstrucción de las mangueras y los ductos internos del anillo no es uniforme y comenzamos a tener el gran problema de la no uniformidad en temperatura y caudal que le estamos entregando a la burbuja. ¿Esto qué tiene que ver con la productividad? Esa es la gran pregunta. Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema de enfriamiento afecta la productividad, puesto que un mal funcionamiento de este obligará a que se trabajen a menores velocidades del tornillo de manera que se produzcan menos kilogramos por hora. Otra forma de verlo es, solamente puedo extruir lo que el sistema de enfriamiento sea capaz de enfriar en forma homogénea. Si esto no ocurre, no podemos estar sacando más y más material, más cantidad de kilos, porque lo único que se va a generar es un mayor número de producto no conforme, lo cual afecta directamente la productividad. El buen funcionamiento del sistema de enfriamiento hará que podamos producir a mayores velocidades. Esa es la gran conclusión que podemos sacar de este punto. ¿Y cómo se da ese buen funcionamiento? Pues a través del mantenimiento, a través de la limpieza, a través del buen manejo y haciendo unas calibraciones sencillas con un anemómetro manual, portátil, digital. Ese servicio lo hemos hecho, podemos prestarlo a través de la escuela del empaque, lo hemos estado trabajando. Se encuentran unas sorpresas interesantes cuando uno hace las mediciones, puesto que este elemento del sistema de enfriamiento lo tenemos como secundario y damos por hecho de que funciona bien, porque lo compramos, porque viene en la máquina, pero al no estarlo controlando, al no estarlo midiendo, no tenemos forma de controlarlo y las sorpresas que nos hemos llevado con estas mediciones es que con ajustes muy baratos, con algunos ajustes sencillos, hemos logrado aumentar el caudal de aire que pueden producir y la cantidad de kilogramos por hora que podemos sacar en la máquina. Siguiente, por favor. Hemos llegado al séptimo aspecto a analizar, que tiene que ver con la medición del desgaste del tornillo y el barril. Bueno, la situación que se presenta es conocida por todos, puesto que con el paso del tiempo el tornillo se desgasta, el cilindro también se desgasta, pero siempre es mayor el desgaste del tornillo y comienza a aumentar la holgura que existe entre ellos dos. Eso va a provocar que el caudal de material plastificado se disminuya debido a que el contraflujo cada vez es mayor. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, de manera que el propósito principal en este aspecto es medir el desgaste que han sufrido tanto el tornillo como el cilindro. Es importante ver este desgaste como la principal causa de disminución de caudal de polímero plastificado. Ya lo hemos mencionado, que tiene que ver con los contraflujos, que cada vez son mayores, y entonces se comienza a notar la caída de producción en kilogramos hora. ¿Cómo se hace esto? Pues se debe hacer en forma sistemática, periódicamente, ojalá al menos cada año, y que se pueda evidenciar cuánto es el desgaste paulatino del tornillo. Porque el uso, gústenos o no, nos va a llevar a ese desgaste. Se requieren unos instrumentos especializados. En la imagen estamos viendo un micrómetro para medir diámetros interiores en profundidad. La dimensión que tiene un cilindro de extrusión pues hace muy complicado
que esos instrumentos estén disponibles en cualquier empresa. Son instrumentos con un brazo que permite llegar al menos a la mitad del tornillo del cilindro para poder medir por lado y lado. Y el tornillo como tal, pues sí se mide en sus filetes externos con un micrómetro. Esta medición pues tendrá que estar acompañada de los datos de producción, de cuántos kilogramos por hora se sacaban, comparando mismo producto, mismos pedidos históricamente para poder ver cuánto está mermando en kilogramos por hora la producción, datos que tiene el área de producción o el área de contabilidad. Siguiente, por favor. Para hacernos una idea de qué tan influyente es el desgaste y la disminución de la producción en las finanzas de la empresa y en la productividad, veamos este ejemplo sacado de datos convencionales de cualquier empresa de extrusión. Entonces hablamos de una máquina que cuando estaba nueva, con un tornillo de 80 milímetros de diámetro, para fabricar polietileno de baja densidad de 25 pulgadas de ancho, alcanzaba una producción de 100 kilogramos por hora y la empresa labora 6 días a la semana, 24 horas al día. Con el paso de los años, la máquina sufrió desgaste, principalmente en el tornillo, y la producción se ha detectado que se ha rebajado en un 5%. Vamos a ver qué tan influyente puede ser esto hablando en pesos. Siguiente, por favor. Para efectos de este ejemplo, vamos a calcular, vamos a decir que el kilo ya de producto de película se está vendiendo a 7.400 pesos. Precios que eran los normales antes de que llegara por allá en noviembre, antes de que llegara esta incertidumbre de la consecución de polietileno que ha hecho que los precios se disparen, varíen mucho. Entonces, para efectos prácticos vamos a pensar en precios de los días donde estábamos estables, alrededor de 7.400 pesos kilo de producto extruido, de película extruida. La utilidad la calculaban alrededor del 15% en las empresas, y es decir, estamos hablando de 1.110 pesos por kilogramo, o, puesto que la máquina fabricaba 100 kilos por hora, estamos hablando de 111.000 pesos por hora de utilidad. Es decir, que con esa disminución que teníamos del 5%, pues la utilidad se estaba disminuyendo en 5.550 pesos por hora, lo que equivale a 133.200 pesos por día. Y pensando en un mes, puesto que los domingos no se está trabajando, en un mes en el cual se trabaja en alrededor de 25 días por mes, nos daría 3.330.000 pesos al mes, o 39.960.000 pesos por año de disminución de la utilidad. Eso nos lleva a hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuándo vale la pena cambiar el tornillo de la extrusora? Esa es una pregunta inicial. Y si vale la pena o no medir el desgaste y la disminución del caudal. ¿Por qué estas preguntas? Porque si se detecta que se está disminuyendo el caudal de la extrusora, llegará el momento en que es una muy buena inversión cambiar de tornillo, por más que físicamente todavía el tornillo se vea bien y en cuanto a sus acabados, en cuanto a su rugosidad, la superficie todavía está muy bien, pero resulta que ya estamos dejando de producir. Es posible que no estemos perdiendo, pero sí estamos dejando de ganar. Si no se mide, para dar respuesta a la segunda pregunta, si no se mide el desgaste y si no se mide y cuantifica cuánto es la disminución del caudal,
pues los datos estamos dejando de producir y no tendremos cómo tomar decisiones. Les lanzo esa pregunta a cada uno de ustedes para que la contesten. No la vamos a publicar, ustedes mismos responderán. Estamos haciendo esa cuantificación en nuestras empresas, sabemos cuánto está disminuyendo, notamos de año a año cómo se altera el caudal, los kilogramos por hora que está produciendo la máquina. Ustedes mismos lo contestarán. Si se requiere ayuda, asesoría en este tipo de mediciones, pues el centro ASTIN cuenta con laboratorios de metrología que pueden colaborar en estas mediciones. Como les hemos dicho a lo largo de todas estas conferencias y charlas que hemos dado, la idea es mostrar algunos tips para la productividad y que ustedes se apoyen en nosotros. Para eso estamos. Siguiente diapositiva, por favor. Y el último aspecto a analizar es el de los barriles ranurados. En la imagen que se muestra a la derecha se tiene un barril ranurado de una de las extrusoras que están en el centro ASTIN con una sección transversal semicircular. Bueno, los barriles ranurados están pensados y contribuyen a que se aumente el material que se alimenta hacia el resto del tornillo en la extrusora, es decir, captan más material desde la tolva. Pero los sistemas, las extrusoras y estas máquinas son un sistema que debe trabajar en armonía, un sistema que tiene otros componentes, motor, tornillo, la refrigeración de la garganta. Y hay que ser muy cuidadoso porque no es solamente cambiar uno y ya mágicamente solucionamos los problemas de productividad. Es haciendo un símil con un elemento cotidiano, con un equipo cotidiano que manejamos. Es como si a un automóvil compacto, normal, familiar, que tiene un motor de 1500 centímetros cúbicos y con 80 caballos de fuerza, le colocáramos el motor de un camión. Se le adaptara al motor de un camión. Entonces, un motor de 5 litros y 250 caballos. Pues el resto del sistema no sería capaz de soportar esa potencia extra y seguramente el carro se dañaría. Algo así va a pasar en esto. Miremos la siguiente gráfica para ilustrar este punto. Siguiente, por favor. Se debe ver como un sistema interrelacionado, el que está conformado por una garganta ranurada, el motor eléctrico que nos mueve el tornillo, el cilindro y el tornillo de extrusión. Comencemos por la parte central de la garganta ranurada. Ya había mencionado que este tipo de sistemas están pensados para que arrastren mayor cantidad de polímero, pero va a haber un aumento también en la fricción y en la zona inicial, cercana a la tolva, va a haber un aumento considerable de la temperatura en esta garganta. Eso implica que tenemos que tener un sistema de refrigeración de la garganta más, más fuerte. En algunas máquinas podemos trabajar con cilindros convencionales y tornillos convencionales sin sistema de refrigeración. En estos sistemas, si se llegara a apagar el sistema de enfriamiento, no volviera a circular agua, veríamos que se nos calienta tanto que comienza a sufrir el ablandamiento, el pellet, y se puede comenzar a atascar ahí, no fluya bien hacia el tornillo. Entonces esa es una primera implicación. Pensando en el motor, el que se genere más, el que vaya más cantidad de material, va a ocasionar que haya una mayor presión y el motor va a requerir mucho más amperios, se le va a aumentar el amperaje.
si el motor ya estaba trabajando muy en sus límites, es posible que comience a requerirse un cambio de motor. Pensando ahora en la columna de la derecha que tenemos el cilindro y tornillo de extrusión, pues ya dije que este tipo de gargantas ranuradas hacen que se trabaje con una mayor presión de polímero. Mecánicamente eso le va a exigir más al tornillo y también se va a requerir ya no un tornillo convencional, sino una configuración de tornillos con mezcladores, bien sean dispersivos y distributivos por uno o el otro. Ya mostramos una foto de ese tipo de mezcladores cuando estábamos haciendo las curvas hablando de las curvas de RPM versus caudal en la máquina extrusora que tiene el SENA. En conclusión, en este punto, si se quisiera aumentar la producción de la máquina, la cantidad de kilogramos por hora que produce la máquina, solo cambiando la garganta ranurada se estaría cometiendo un error. Se tiene que ajustar y antes de hacer el cambio ver si los otros sistemas, motor y tornillo, son capaces de absorber esa nueva cantidad, esa cantidad extra de material que le va a llegar y poder plastificarlo en forma óptima. Si no, pues lo que vamos a hacer es que tendremos que trabajar a muy baja RPM para no quemar el motor y a muy baja RPM para que el material polimérico se pueda plastificar, de manera que en la práctica no estaría haciendo nada. Se tiene que trabajar en conjunto, tenemos que ver esto como los sistemas interrelacionados. Las asesorías que se requieran para esto, para tomar ese tipo de decisiones, las pueden hacer y nos pueden hacer llegar sus inquietudes y estamos para atenderlos. Bueno, vamos a la otra diapositiva. Estas eran las diapositivas que teníamos para trabajar el día de hoy. Hay una serie de preguntas que han estado apareciendo en el chat. Entiendo que están públicas y vamos a resolver pues, tengamos la respuesta en este momento. Bueno, el señor Sebastián pregunta, buenas tardes, teniendo en cuenta que las condiciones de la máquina son variables con el ambiente y otros medios, ¿qué tan necesario realizar varias puestas a punto para llegar a una ficha técnica del proceso estándar? Bueno, entonces, mire, la pregunta habla de necesario y necesario no es porque en algunas empresas vemos que no existen las fichas y a veces existen y nadie las mira y funcionan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de necesario, no. Ahora, es útil tener puestas a punto dependiendo de las variaciones, si entiendo bien la pregunta, con el medio ambiente puede ser con la temperatura, que la máquina funciona con unas condiciones a la madrugada cuando está haciendo mucho frío o a las 2 de la tarde cuando está haciendo mucho calor y que hay que ajustar las condiciones, vale la pena hacer esos ajustes. La recomendación técnica es tener esas fichas técnicas con esos ajustes para esas condiciones que ya sabemos que son las condiciones generales. El invertir algo de tiempo y dinero en hacer esas fichas técnicas nos va a ahorrar muchos reprocesos y a disminuir la cantidad de producto no conforme. Si dejamos a la libre operación pues, de cada persona que haga los ajustes como en su empirismo lo entienda o según sus propios conceptos, es posible que tengamos muchos altibajos de la producción. Voy a hablar aquí casos específicos, lo hemos vivido, pues las razones cada cual las podrá evaluar, no nos corresponde a nosotros decir por qué, pero hay empresas donde con la misma máquina, bajo el mismo pedido, con una persona se produce en un turno 1 tonelada y con otra persona se producen 800 kilos. Cada cual tiene su explicación. Yo siempre digo que eso se debe a que no hay una estandarización. Entonces vale la pena tener estandarizado ese proceso
hacer los ajustes cuando están identificados, como lo que usted está preguntando ahí, por ejemplo, lo de medio ambiente. Bueno, voy a buscar aquí la siguiente pregunta. Preguntan de Perplásticos SAS. ¿Habría que tener una ficha técnica para cada marca de polímero, teniendo en cuenta que en una mezcla pueden cambiar la marca de uno o más materiales? Bueno, la respuesta y la recomendación no es una respuesta única, y la recomendación sería, mire, uno debe tener fichas de proceso que sean prácticas, que se puedan usar. Muchísimas fichas de proceso con todas y cada una de las variaciones posibles, y más en este momento en el que nos encontramos, que es un momento coyuntural donde está llegando materia prima de muchos orígenes, materias primas que nunca hemos usado, y tener una ficha de proceso para cada una de estas combinaciones nos llenaríamos de fichas y al fin y al cabo no las usaríamos, entonces eso no sería práctico. Yo debo tener en mi empresa las fichas, cuando estemos en condiciones normales, fichas de proceso para la cantidad típica de materiales y proveedores que yo tengo. No puedo tener cientos de fichas de proceso porque está claro que eso no lo van a usar. Eso simplemente va a servir como un adorno, digamos, para mostrarle a los auditores cuando lleguen a revisarnos un sistema de calidad. Entonces, es tener la cantidad justa y práctica que en verdad podamos usar. ¿Qué hacer con la variabilidad de las materias primas? Bueno, no sé si esta pregunta fue hecha en el momento de, pensemos que fue en las fichas técnicas, o no sé si es cuando las temperaturas de proceso, pero bueno, ¿qué hacer con la variabilidad de las materias primas? Ahí, bueno, no entiendo bien, la pregunta puede ser interpretada de varias formas, ¿no? Variabilidad en un mismo lote o la cantidad de materias primas que se consiguen. Pensémoslo en ambos lados. Variabilidad en un mismo lote, pues si eso está ocurriendo, tenemos un problema con el proveedor, y ahí uno tendría que pensar pues en otro proveedor. Si de lote a lote, siendo el mismo producto, me está cambiando las propiedades, pues bueno, no es un proveedor muy confiable. Si es por la cantidad de materias primas que hay, en la variabilidad que tiene en algunos grados, en algunas propiedades, siendo que, pues un caso típico, hablando de polietilenos de baja densidad, con muchos proveedores y que tengan algunas pequeñas variaciones, uno debe sacar las fichas técnicas, como les dije, promedio con los más usados, con los que más frecuentemente les compro, fichas de proceso, perdón, con los que más frecuentemente les compro, y con los que van llegando nuevos, pues me tendría que buscar como a cuál de esas se acomoda. Yo pienso que uno no debería tener más de 10 fichas de proceso, porque eso en la práctica después no lo va a estar usando nadie. Bueno, hay un anónimo que dice, ¿el SENA por hacer las pruebas de las materias primas las cobran o tienen algún costo en específico? Bueno, el SENA tiene por ley, esto es por ley, todos los servicios de formación profesional, es decir, las capacitaciones, todos son gratis por ley. Y los servicios tecnológicos del SENA, por ley, está permitido que se cobren. Nosotros tenemos unos laboratorios que son acreditados, nosotros, es decir, el centro ASTIN, y en estos laboratorios hay unos costos, son unos costos muy asequibles a la industria, competitivos. Nuestras pruebas, pues depende, la prueba que estén haciendo tendrá un valor, pero los invito a que envíen pues la solicitud a nuestros laboratorios. Nosotros en la próxima convocatoria que hagamos mañana daremos un listado de nombres y contactos a los cuales se pueden comunicar, bien sea para los laboratorios o bien sea para los servicios de formación o para asistencias técnicas. Y pues en este caso específico que está hablando de las pruebas, les podrán decir, dependiendo de lo que ustedes necesiten, qué costo tiene. Bueno, voy a ver otra. También está anónimo. ¿Cuál debe ser la diferencia entre los diámetros del tornillo y el barril, dependiendo del diámetro de la extrusora? Bueno, esta es una pregunta bien interesante. El mayor consenso técnico que uno encuentra con expertos, se habla de
que debe ser la milésima parte del diámetro. Ese debe ser la holgura, la diferencia que hay entre el diámetro entre el diámetro del tornillo y el diámetro interno del cilindro. Una milésima del diámetro del tornillo. Si la holgura es mayor a eso, pues comenzamos a tener muchas pérdidas por contrapresión. Bueno, no veo que haya más preguntas. Les agradezco que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado. Mañana tenemos el cierre del evento. Vamos a tener una charla sobre las herramientas Lean que nos van a permitir mejorar la productividad y herramientas Lean enfocadas pues al proceso de extrusión. Como les dije, cuando hagamos la citación mañana para el enlace, van a llegar cuáles son los correos, los números, las personas para el contacto. Muchas gracias y nos vemos mañana.